Déjame grabar. Ya. En esta tutoría vamos a ver un pequeño repaso, ¿cierto?, de trigonometría para que eso no nos juegue en contra cuando nos toque ver algo así, ¿ya? Y después de eso, yo creo que no nos va a tomar más de 20 minutos. Después de eso, dejo el espacio por si tiene alguna duda del taller, de las guías, ¿ya? ¿Te parece bien? Sí, Ya, perfecto. Entonces, en el campus virtual les dejé este libro, ¿cierto? Estos apuntes que son del ramo de Fundamentos de Matemática, ¿cierto? Donde se ve por primera vez lo que son las razones trigonométricas, ¿ya? Entonces las razones trigonométricas partieron para poder estudiar un poco lo que son los ángulos, ¿ya? Estudiar los ángulos y las relaciones de los ángulos en el triángulo rectángulo y en el círculo en general. Entonces, se parte definiendo una nueva unidad de medida, ¿cierto? Que son los radianes. Y un radián, como aparece aquí en el diagrama, es la medida que tiene la abertura, ¿cierto? Entre dos lados, en este caso entre dos radios de un círculo, donde el arco de circunferencia también mide lo mismo que el radio, ¿ya? De esa forma se define un radián, ¿sí? Entonces de aquí nace, ¿cierto? Que el ángulo de 360, que sería el ángulo completo, sería un ángulo de 2pi radianes, ¿cierto? Porque el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio. Entonces, si consideramos un radio igual a 1, podemos hacer esa relación. El ángulo de 360 sería el ángulo que cubre todo el perímetro, que sería 2pi. De ahí entonces nosotros podemos hacer una relación entre radianes y ángulos sexagesimales, ¿cierto? Despejando cualquiera de los dos, ¿cierto? Un radián sería 180 dividido en pi y un ángulo sexagesimal sería pi dividido en 180 radianes, ¿sí? Entonces con eso partimos. Me viene llegando un estudiante más. Partimos de la definición de un radián. No sé si queda claro la definición de radián aquí, cómo está escrito. sí, por mí sí. ¿Sí? ¿Sí? Quedó claro, sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a ver igual un pequeño ejercicio. Ya, si tenemos, por ejemplo, nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Y tenemos nuestra circunferencia unitaria, siempre vamos a trabajar las razones trigonométricas a partir de la circunferencia unitaria, ¿cierto? Entonces, un ángulo, el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, sería un cuarto de giro, ¿cierto? Un cuarto del 2pi. Entonces, los 90 grados son pi medios radianes. ¿Ya? Es importante conocerlo también y así yo puedo hacer todos los ángulos múltiplos de los 90 grados. 180 grados serían pi radianes, la media vuelta. 270 grados, que serían 90 más, serían los 3 pi medios radianes. Y los 360 grados serían los 2 pi radianes. ¿Sí? Y ahí, a partir de estos, nosotros podemos formar todos los ángulos, eh, por ejemplo, los ángulos notables. Y nosotros vimos algunos de estos ángulos notables, ¿cierto? Con el triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? Que nos da un ángulo de 45 grados y 45 grados. Y nosotros esto también podemos transformarlo ahora a radianes, ¿cierto? 45 sería la mitad de 90, entonces el ángulo de 45 grados son pi cuartos radianes. Y nosotros tenemos medidas acá, ¿cierto? Podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, si es que estamos trabajando con la circunferencia unitaria y el radio vale 1, aquí las medidas de cada lado sería 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? O amplificando por raíz de 2 llegaríamos a 1 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, haciendo relaciones con los ángulos sexagesimales y los radianes. Ya, entonces nos saltamos un poquito esta parte. Plano cartesiano no creo que sea necesario que tengamos que volver a revisarlo, ¿cierto? Se presenta aquí el plano cartesiano, los cuadrantes, los signos de cada elemento en los cuadrantes, ¿ya? Y pasamos inmediatamente a la definición. La definición entonces del seno del ángulo o coseno del ángulo es
que si estamos tomando un punto de la circunferencia unitaria, el seno sería la altura de este punto y el coseno sería el desplazamiento de este punto, ¿cierto? Mencionamos aquí que, por ejemplo, este punto, ¿cierto? X, y tiene una coordenada X, ¿cierto? Que llamamos la abscisa, este punto X, 0, y tiene una altura, una ordenada, ¿cierto? Que es el punto 0, y. Y entonces el valor de X y el valor de Y están relacionados con el seno y el coseno. ¿Ya? Esa es la definición que tiene. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí tenemos un ángulo, ¿cierto? El seno del ángulo sería nuestra altura, esa altura sería seno del ángulo, y el coseno sería el desplazamiento horizontal, la abscisa de este punto. ¿Ya? Sería el coseno del ángulo y aquí estaría el seno del ángulo. Esas son las definiciones básicas. ¿Ya? Entonces, la siguiente razón trigonométrica que se define es la tangente, y la tangente se define como la pendiente del ángulo. ¿Ya? ¿Qué tan inclinada está la pendiente? ¿O qué tan inclinada está este segmento? ¿Sí? Y se define como y sobre x. Ya no sé si recuerdan las fórmulas de pendiente, por ejemplo, entre dos puntos o la pendiente de una recta, siempre era y partido por x. ¿Ya? Entonces de aquí podemos tomar nuestra primera identidad, que sería que el tangente es seno del ángulo partido en coseno del ángulo. Puedo transformar entonces siempre la tangente de un ángulo, la razón que estamos definiendo, como la razón entre seno y coseno. ¿Ya? Y entonces la tangente yo la puedo ver en la circunferencia unitaria como la pendiente, ¿cierto? De este segmento, ¿cierto? Mientras más alta la pendiente, más inclinado está, más grande la pendiente, ¿cierto? Y a medida que la pendiente sea más chiquitita, que mi segmento se vaya haciendo cada vez más horizontal, la pendiente es más chica, va tendiendo a cero, ¿ya? Y también tenemos las otras razones trigonométricas que son la secante del ángulo, la cosecante del ángulo y la cotangente del ángulo, ¿ya? Pero que vienen como a hacer eh, a completar un poco nuestro esquema. La secante del ángulo se define como 1 sobre x, ¿ya? Y pasaría a ser también como el inverso multiplicativo del coseno, ¿ya? La cosecante pasaría a ser lo mismo, pero para el seno, se define como 1 sobre i, pasaría a ser el inverso multiplicativo del seno, y la cotangente es x sobre y. O sea, pasaría a ser como 1 sobre tangente, ¿ya? Y ahí tenemos ya nuestras primeras identidades trigonométricas. ¿Sí? Las razones trigonométricas, la ventaja que tienen es que yo puedo transformar de una en la otra con una suerte de facilidad. ¿Sí? Aquí están definidas la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Entonces, lo otro que nosotros podemos ver es que los valores de seno y coseno, y en realidad de todas, ¿cierto? No van a cambiar cuando yo dé una vuelta completa, ¿cierto? Yo puedo dar una vuelta completa acá y los valores de seno y coseno serían lo mismo. Y como estamos con los ángulos en radianes, ¿cierto? Decimos que el seno de alfa es lo mismo a que yo esté trabajando con el seno de alfa más 2pi, ¿cierto? 2pi sería la vuelta completa de los radianes. Y en general para cualquier vuelta, ¿sí? Seno de alfa más 2pi por k, ¿cierto? Siendo el k el número de vueltas que yo voy a dar. ¿Sí? Y eso ocurre para todas las razones trigonométricas. Yo di aquí el ejemplo con el seno, pero ocurre en todas. ¿Sí? No importa cuántas vueltas yo me dé, voy a llegar siempre al mismo lugar. ¿Sí? Cuando doy 2pi vueltas o 360 grados más, llegamos al mismo punto, entonces decimos que son el mismo valor. Entonces lo que puedo hacer yo es que si nos dan un ángulo que es muy, muy grande, yo puedo ir restándole 360, ¿cierto? Restándole 360 hasta llegar a un ángulo de la primera vuelta, ¿sí? Eso es una habilidad muy importante, ¿ya?
Entonces, lo que no hemos definido nosotros es qué pasa con los ángulos negativos. ¿A qué vamos a llamar un ángulo negativo? ¿Ya? Entonces estamos haciendo este breve repaso, ¿cierto?, de trigonometría. Y aquí vamos a llamar nosotros un ángulo negativo a cuando el ángulo lo estamos midiendo en sentido horario. Ya vamos a tener nuestra circunferencia unitaria. ¿Ya? Y por ejemplo, un ángulo que esté por sobre el eje X, vamos a llamarlo un ángulo negativo. ¿Sí? Entonces, este punto de acá, ¿cierto? Podríamos llamarlo un ángulo negativo como menos alfa. ¿Sí? O también podría llamarlo como el ángulo completo, los 360, menos un ángulo, ¿cierto? De ahí también nace la notación de que este ángulo es negativo. Esto que es el 360, el 2pi, menos un ángulo. ¿Ya? Entonces tenemos ciertas relaciones entre este punto, ¿cierto? Que está acá, con el punto del primer cuadrante. Yo podría como extender un poco acá y hacer algunas relaciones entre el seno y el coseno del ángulo negativo. ¿Ya? Entonces, y este ángulo que está acá arriba, por simetría, también sería un ángulo alfa, pero en este caso sería el ángulo positivo. Entonces aquí podemos partir inmediatamente haciendo algunas relaciones con los ángulos negativos. Por ejemplo, el valor de x no cambia, ¿cierto? No cambia. Entonces puedo decir que el coseno de menos alfa, el desplazamiento horizontal que tiene este punto, es igual al desplazamiento horizontal del ángulo positivo. Entonces, en realidad, lo que está haciendo el negativo con el coseno no está afectando. No afecta en nada. Sí, estamos haciendo un pequeño repaso de trigonometría. Estamos partiendo con las definiciones. Sí. Gracias, Manuel, por responder ahí también. ¿Ya? Veamos qué pasa con el seno entonces. La altura de este punto del menos alfa es negativa, ¿cierto? Porque está bajo el eje Y. Un punto acá va a tener un valor negativo, pero va a ser la misma distancia, como son estos dos triángulos equivalentes. eh, entonces tienen la misma medida, ¿cierto? Entonces el seno del menos alfa va a ser la misma medida que el seno, pero en negativo porque está ahora bajo el eje X. Entonces vamos a decir que el menos al seno le afecta, ¿cierto? Multiplicándolo por -1. Pero el coseno no le afecta. No le importa si está con más o con menos, le da exactamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces con esto nosotros podemos completar nuestra suerte de lista, ¿cierto? Viendo qué es lo que pasa con la tangente del menos alfa con la secante de menos alfa, ¿ya? Ha- Haciendo estas mismas más relaciones partiendo de coseno y seno. ¿Ya? La tangente de alfa dijimos que era seno partido en coseno. Entonces, el seno partido en coseno también va a aparecer, pero me va a quedar un menos dando vuelta. Entonces, la tangente también se ve afectada por el signo. Y tiene sentido, por cierto, si estamos llamando la tangente a la pendiente de este punto, la pendiente que tiene este menos alfa es una pendiente que va para abajo. Entonces, tiene sentido que sea negativa, ¿sí? La pendiente de un ángulo negativo. ¿Sí? La pendiente del ángulo positivo eh, es una pendiente positiva, que es una pendiente que va subiendo. ¿Ya? Mientras Profe, que, ¿sí? ¿se puede sacar el negativo dentro del argumento? Sí, eso es lo que estamos haciendo, ¿cierto? En el caso del coseno, el negativo como que se consume, no afecta, ¿ya? Entonces, si tengo, por ejemplo, el coseno de menos alfa, el coseno de menos x o el coseno de menos algo, es lo mismo decir el coseno del ángulo, no le afecta al menos. En el seno sí le está afectando. El seno de menos un ángulo, ese menos sí sale para afuera, ¿ya? Por lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Aquí vemos que esta medida es seno de alfa y la medida que está acá abajo sería también seno de alfa, pero como está negativo, decimos que este punto es menos seno de alfa, ¿sí? Con el coseno no pasa eso, porque el coseno sigue siendo la misma medida.
tanto para el menos alfa como para el alfa positivo. Es la misma medida. ¿Ya? Gracias. Sí. Muy bien. Entonces acá ya podemos hacer una generalización, ¿cierto? La generalización más conocida, que, que claro, como se forma aquí un triángulo, yo puedo tomar cualquier triángulo rectángulo y a partir del triángulo llamar estas medidas, ¿cierto? Y de aquí nacen, yo creo que la gran mayoría, si no todos, saben que el seno de alfa o el seno de un ángulo es el cateto opuesto partido la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente partido la hipotenusa, y así se definen todas las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, un buen ejercicio es hacer algo parecido a esto, ¿ya? Que tú tienes un triángulo rectángulo, y te dan la medida de una razón trigonométrica y a ti te piden la medida de otra razón trigonométrica, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer este tipo de ejercicios? Ya dice, tenemos nuestro triángulo ABC, ¿cierto? Un triángulo rectángulo en C. Eh, Sin pérdida de generalidad, se puso un alfa acá abajo y un beta allá arriba, dos ángulos distintos. Entonces, si te dicen que la tangente de alfa es 3 medios, eh, la razón entonces entre el cateto opuesto al alfa y el cateto adyacente al alfa es 3 es a 2. No puedes decir exactamente que la otra medida es 3 y esta medida es 2, sino que es 3 es a 2 con alguna constante multiplicada. ¿Sí? No sé si esa parte se entiende bien. Como nos dicen, tangente de alfa es 3 medios, cateto opuesto partido en cateto adyacente. Tenemos que la medida de este lado es 3 y la medida del lado adyacente es 2, pero no exactamente esos valores, sino que están en esa razón. ¿Sí? Entonces, por eso se le multiplica por algún valor k, que en realidad, si te fijas, ¿cierto? La tangente de alfa 3k dividido en 2k, el k se cancela y la razón sigue siendo 3 medios, ¿ya? Sino que esto nos da a nosotros la infinidad de triángulos que cumplen con esa condición. Y después te piden calcular el seno de beta, y el seno de beta entonces sería el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Y la hipotenusa no la conozco acá, pero sí puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, para calcular el tercer lado de un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, entonces sería cateto al cuadrado, 2k al cuadrado más 3k al cuadrado, aquí está, ¿cierto? Nos da que la hipotenusa sería 13k cuadrado. La hipotenusa estando al cuadrado también, sacando raíz, le quedó raíz de 13 por k. ¿Sí? Al final todas las medidas nos quedan multiplicadas por este k, ¿cierto? Que va a hacer que el triángulo sea más grande o más chico, pero siempre semejante, con la misma forma. Entonces el seno de este ángulo, el seno de beta, sería cateto opuesto, 2k, dividido la hipotenusa, raíz de 13k. Y el k finalmente se elimina, siempre se va a poder eliminar ese k. ¿Ya? Entonces, de aquí nace también una suerte de tabla que nos ayuda a poder recordar algunas razones trigonométricas partiendo de triángulos conocidos, ¿cierto? Eso también lo hicimos en clase, el encontrar las razones trigonométricas de algunos ángulos notables. Por ejemplo, el cero acá, ¿cierto? Lo podemos ver en la circunferencia unitaria, que el seno vale cero, la altura, ¿cierto? Es cero. El coseno, vamos a dibujar acá para que lo podamos visualizar, ¿cierto? El ángulo cero es el ángulo que está justo acá. Y el seno, la altura del punto sería cero, por eso el seno de cero es cero. El coseno de cero sería todo el desplazamiento que hay aquí hacia la derecha. Todo el desplazamiento que se puede es 1. Por eso el coseno vale 1. Y la tangente vale 0. Que la tangente valga 0 quiere decir que la pendiente es 0, ¿cierto? La pendiente 0 quiere decir una recta plana, que no tiene pendiente ni para arriba ni para abajo, pendiente 0. ¿Ya? Y las otras nacen también de las definiciones de las anteriores. Cotangente sería 1 partido en tangente
1 partido en 0 decimos que no existe, ¿cierto? Pero ya sabemos que eso tiende a infinito. Secante 1 partido en coseno, 1 partido en 1, 1. Y la cosecante 1 partido en seno, 1 partido en 0 nos da el infinito también, no existe ese valor. ¿Ya? Y los valores de pi sextos, de pi cuarto y de pi tercios vienen de el triángulo equilátero y el triángulo rectángulo isósceles, ¿cierto? Sabiendo que pi sexto es 30 grados, pi cuarto es 45 grados y pi tercio es 60 grados. ¿Ya? Pi medio serían 90 grados, pi serían 180, ¿cierto? Y 3 pi medio serían 360. No se pone acá el 2pi, ¿cierto? Porque el 2pi sería lo mismo que el ángulo de 0 grados. Y la tabla se vuelve a repetir. ¿Ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Sí. Ya. Entonces lo próximo que hay que saber, porque los ángulos que nos están marcando aquí son o del primer cuadrante, ¿cierto? 0, 30, 45, 60, o son los ángulos que están justo en el eje. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un ángulo que está afuera, ¿cierto? Por ejemplo, un ángulo que está aquí en el segundo cuadrante. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, lo que podemos nosotros hacer ahí es, bueno, aquí hay algunas identidades, si es cierto que hemos trabajado. Lo que podemos hacer ahí es poder transportar los ángulos al primer cuadrante, ¿ya? Y aquí te presentan algunas cosas que no las vamos a trabajar, pero aquí esto sí hay que recordarlo. ¿Ya? Que dependiendo del cuadrante yo tengo un signo para las razones trigonométricas, ¿ya? Y ese signo tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿cierto? De la altura y el desplazamiento horizontal. Entonces, si yo me fijo en la altura del punto que está en la circunferencia, en el primer cuadrante la altura siempre va a ser positiva, ¿cierto? No importa dónde esté este punto, en el primer cuadrante siempre va a ser positivo, y en el segundo cuadrante también sigue siendo positivo, ¿cierto? Cualquier punto que yo tome en el segundo cuadrante también va a ser positivo. Entonces, por eso decimos que el seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante. En el tercer y cuarto cuadrante, ya la altura pasa a ser negativa, ¿cierto? Entonces, el seno es negativo en esos cuadrantes, ¿ya? Y jugando con eso mismo, podemos hacer la relación con el coseno. El coseno, el valor de x, ¿cierto? Es positivo en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante es negativo, ¿cierto? Por eso el coseno es negativo. En el tercer cuadrante sigue siendo negativo. Cualquier punto que yo tome aquí, ¿cierto? Me va a dar un valor de x negativo. Y en el cuarto cuadrante vuelve a ser positivo, ¿sí? Entonces hay como una pequeña mnemotecnia que dice qué razones son positivas en qué cuadrante, ¿ya? Y la mnemotecnia es todas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante el seno es positivo, por eso el sin. En el tercer cuadrante la tangente es positiva y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Entonces, como todas sin tacos. Eso nos ayuda como a memorizar qué razón trigonométrica es positiva en qué cuadrante. ¿Ya? Todas son positivas en el primero, el seno solamente es positivo en el segundo, esto lo podemos ver aquí, en la primera parte de la tabla. En el tercer cuadrante la tangente es positiva y en el cuarto cuadrante solo el coseno es positivo. ¿Ya? Una pequeña mnemotecnia para recordar los signos. ¿Ya? Entonces aquí hay un pequeño juego, ¿cierto? Con respecto a eso. Y podemos nosotros empezar a calcular ahora valores de razones trigonométricas que están fuera el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso de la manera que hemos estado trabajando. Por ejemplo, si a mí me preguntan el valor de el seno de 2 pi tercios. Ya, lo primero que tengo que ver es en qué cuadrante está el 2 pi tercios. ¿Ya? Y el 2 pi tercios, si lo transformo a grado sexagesimal
o hago la relación, ¿cierto? El 2 pi tercio va a estar en el segundo cuadrante, ¿sí? 2 pi tercio está entre pi medios y entre pi, ¿cierto? Pi medio 190 grados, y el pi 180 grados, ¿ya? 2 pi tercio va a estar como entre medio. Entonces vamos a ver que va a ser un punto acá. No nos interesa ver exactamente dónde está, pero sí yo puedo verlo así. Ya este ángulo es el ángulo 2 pi tercios. Ya, y a mí me están preguntando por el seno de 2 pi tercios. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo nomás, ¿ya? Porque después el resto es ir probando con distintos ángulos, haciendo lo mismo que vamos a hacer acá. ¿Ya? Entonces a mí me preguntan el seno de 2 pi tercios. Yo lo que quiero ver entonces es qué altura tiene este punto, ¿cierto? Y ya sé que la altura va a ser positiva, porque estoy en el segundo cuadrante. Y entonces yo sé trabajar con los ángulos que están en el primer cuadrante solamente. Bueno, aquí no quedó a escala, pero espero que se vea bien igual. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero hacer es ver el seno de este ángulo solamente. ¿Ya? Porque el seno de este ángulo, este como es un ángulo notable, voy a poder hacer ese cálculo. ¿Ya? Entonces, el que estoy buscando acá sería el mismo ángulo que está acá. ¿Ya? Entonces lo que hago es calcular el ángulo medio, ¿cierto? Que sería los 180, y a eso restarle los 2 pi tercios. Y con eso me va a dar a mí qué ángulo es el que falta acá. ¿Ya? Entonces tenemos los 180, que son los pi, menos el 2 pi tercios, que es lo que ha avanzado, y al hacer la resta me da a mí pi tercios. ¿Ya? Entonces este ángulo que está acá es el ángulo de pi tercios, que sería el mismo ángulo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo una relación de un ángulo del segundo cuadrante con el primero. ¿Ya? Entonces, el seno de 2 pi tercios sería el mismo valor que el seno de pi tercios. Y ahora me preocupo del signo. Y el signo igual va a ser positivo, porque el seno de 2 pi tercios es del segundo cuadrante. Entonces, lo único que me falta acordarme a mí es cuánto vale el seno de pi tercio. Y eso es lo que va a valer el seno de 2 pi tercios. Y el seno de pi tercios sería raíz de 3 medios. ¿Sí? Y en cualquier cuadrante en el que yo esté, voy a poder hacer una relación siempre con el primer cuadrante. Entonces busco cuál es esa relación, calculo el valor y después veo el signo. Ah, aquí el seno, por ejemplo, es negativo, aquí el coseno es negativo. Entonces podemos hacer lo mismo con el coseno, por ejemplo. ¿Ya? El coseno de 2 pi tercios, ya sabemos que va a tener los mismos valores que el coseno de pi tercios, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Está en el eje X negativo, entonces le pongo un menos acá. ¿Sí? Tiene que ver ahí con el análisis. Entonces, como ya me aprendí los valores de memoria, ¿cierto? Coseno de pi tercios es un medio, entonces tenemos aquí menos un medio. Este valor que está aquí es menos un medio. ¿Sí? No sé si queda clarito por ahí. Ya. Profe, ¿Sí? como que no entendí mucho la relación entre el pi partido 3 de izquierda y derecha. Ya. El pi partido 3 que aparece acá, ¿cierto? Es lo que le falta al 2 pi tercios para completar la media vuelta, ¿cierto? Y este pi tercios que está ahí lo calculé de esa forma. La media vuelta completa, que son los 180, la media vuelta, menos lo que está avanzando, ¿cierto? Que son estos 2 pi tercios. Por eso me da aquí este valor de pi tercios, ¿ya? Y este ángulo es el mismo que se repite cuando yo extiendo el punto hacia el primer cuadrante, ¿ya?
por un tema de congruencia de triángulos. ¿Ya? Y eso lo puedo hacer para cualquier cuadrante. Claramente aquí la relación para poder encontrar el ángulo agudo, si es cierto que finalmente es el que estamos encontrando, va cambiando dependiendo del cuadrante. Entonces veamos qué es lo que pasa si tenemos un ángulo en el tercer cuadrante. Ya para poder ir generalizando un poco más. Tengamos un ángulo aquí en el tercer cuadrante. Me quedan tan horribles los círculos que el programa como que lo arregla automáticamente. Ya. Ya vamos a dibujar aquí entonces un ángulo del tercer cuadrante. A ver, déjenme inventar algunos. 7 pi sextos, por ejemplo. El ángulo 7 pi sextos es mayor al ángulo pi, ¿cierto? Pero es menor al ángulo de los 270, 3 pi medios. Entonces ese ángulo va a estar por aquí. ¿Ya? Nuevamente, no sé exactamente si está aquí, pero me sirve para hacer la relación. Entonces, todo este ángulo sería 7 pi sextos. ¿Ya? Entonces yo puedo extender este triángulo al primer cuadrante, ¿cierto? Extendiendo los puntos. Y va a llegar hasta acá. Y el valor de x va a ser el mismo, pero en positivo en el primer cuadrante, ¿cierto? Aquí va a ser negativo. Y el valor del seno también va a ser el mismo, pero negativo. Entonces, ¿qué es lo que me falta ahora? Saber cuánto vale este ángulo. Este ángulo de aquí es el que me falta conocer. Pero ese ángulo de ahí es el mismo ángulo que está acá. Y entonces este ángulo yo también lo puedo saber, ¿cierto? Sabiendo que todo el ángulo vale 7 pi sextos y le puedo restar la media vuelta, el pi, y eso me va a dar a mí el ángulo que está acá. Entonces puedo hacer esa resta, 7 pi sextos, ahora que es el ángulo que nos lleva hasta el tercer cuadrante, ¿ya? Menos el ángulo pi, ¿cierto? Que es la media vuelta. Y al hacer la resta me da que esto es pi sextos. Entonces aquí tengo la relación, ¿cierto? Pi sextos, que es el ángulo que está aquí, sería el ángulo del primer cuadrante. Y yo puedo hacer las relaciones entonces. El seno de 7 pi sextos, es el mismo ángulo o el mismo valor del seno de pi sextos, pero con el signo negativo, ¿cierto? Porque este punto del tercer cuadrante, seno negativo. Lo mismo con el coseno. Coseno de 7 pi sextos va a tener el mismo valor que el coseno de pi sextos, pero como es del tercer cuadrante, el x es negativo. ¿Sí? Ya. Eso es lo que necesitamos nosotros de trigonometría. Y nos falta ver un último temita que son las identidades trigonométricas. Ya, pero este tema es bastante importante que lo manejemos, chiquillos, para poder manipular los ángulos y tratar de siempre llevarlo al primer cuadrante. ¿Ya? Ese es el objetivo, llevarlo siempre al primer cuadrante. Si tenemos un ángulo del segundo, tercero o cuarto cuadrante, yo siempre puedo hacer una relación con el primer cuadrante y después ver el tema de signos. ¿Ya? Ups, ahí quedó un poco, mucho chiquitito. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí hay un tema, ¿cierto? Y las otras identidades que nosotros necesitamos conocer son cuando tengo la suma o resta de ángulos. ¿Ya? Aquí están las proposiciones. El seno de la suma del ángulo es el seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. Es una cuestión un poco extraña, ¿cierto? No tiene ni pies ni cabeza, pero funciona. Esa es la manera en la que funciona la suma de ángulos.
¿sí? Y para el coseno del primero, coseno del segundo, menos el seno del primero, seno del segundo. O al revés, pues, seno de alfa, seno beta. ¿Ya? Así funciona la suma de ángulos en seno y coseno. Y la del tangente se puede también demostrar a partir de dividir la primera expresión por la segunda expresión. Llegamos a la expresión de la suma de tangentes. ¿Ya? Y también están para la resta, que finalmente solamente cambia el signo, ¿cierto? El seno pasa de sumar a restar y el coseno pasa de restar a sumar. Entonces como que se invierten ahí los signos. Y bueno, vienen las demostraciones, ¿cierto? Que no es necesario que las veamos por el momento. Y sí aquí vienen algunas cosas que son interesantes de ver que sí vamos a necesitar. Por ejemplo, si reemplazamos beta por alfa, van a quedar las identidades del doble de un ángulo, ¿cierto? Si le pongo alfa más alfa, sería dos alfas, y eso me da a mí una relación entre un ángulo doble y un ángulo simple. A- Así los podríamos llamar, ¿cierto? Entonces, como era la misma expresión, seno alfa, coseno beta, seno alfa, entonces al reemplazar beta por alfa nos queda la misma expresión y podemos dejarlo como 2 seno de alfa, coseno alfa. ¿Ya? Y en el coseno de 2 alfa, al reemplazar beta por alfa, nos queda coseno de alfa, coseno alfa, o sea, nos queda un coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y entonces acá podemos hacer la transformación, ¿cierto?, del seno cuadrado al coseno cuadrado o viceversa, el coseno cuadrado al seno cuadrado, y nos quedan tres expresiones para el coseno de 2 alfa. Y dependiendo de la situación, vamos a tener que ocupar una u la otra. ¿Ya? Vimos esto así ultra mega rápido. Ya, pero espero que haya quedado más o menos clarito. Sí, este pequeño repaso de trigonometría, el apunte también está en campus virtual si lo quieren volver a ver. Es el apunte del capítulo 2, identidades y ecuaciones trigonométricas. No, ¿cómo se llama el capítulo? Se llama eh, Inecuaciones y trigonometría. ¿Ya? Aquí también se hace un repaso de todo lo que es inecuaciones, valor absoluto. Se hace todo un barrido por estos temas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, igual a medida que lo vayamos ocupando, vamos a ir repasando también, pero siento que era necesario eh, hacer una tutoría de esto. Ya, muy bien. No nos vamos a meter en temas de ecuaciones trigonométricas ni nada por el estilo. No, no es necesario, pero sí era importante ver los valores, algunos valores notables, cómo transportar de un cuadrante a otro y esto de el doble de un ángulo. Ya, muy bien. Pasemos entonces ahora, si hay consultas acerca del taller o consultas de la guía, cualquier tipo de consulta, chiquillos, veámoslo ahora. No hay consultas, a ver, creo que por aquí tengo el taller. Obviamente no para que lo resolvamos acá, pero quizás alguna ayudita les podría dar. Taller de preparación. No. Sí, son tres problemitas, límites que hemos trabajado. Ah, profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? El logaritmo natural, ¿cómo se hace un logaritmo natural? Sí, esto lo puse ahí deliberadamente para que confundiera un poco, ¿cierto? No hemos trabajado tanto con logaritmo natural. Ya, pero en específico, entonces, ese ejercicio lo voy a copiar. Ah, no me dejó copiarlo. Ya. Este ejercicio tiene, eh,
escondido por ahí el tema del límite relacionado con Euler, el del 1 elevado a infinito. Ya porque aquí la mascarita, si hago la mascarita, ¿cierto? Tendría logaritmo natural de 1 dividido en 0, y logaritmo natural de 1 es 0 también. Entonces nos queda la mascarita 0 partido por 0. Entonces aquí el arreglo algebraico que yo tengo que hacer es recordar que, Profe, ¿sí? ¿cómo sabe que el logaritmo natural de 1 es 0? Es por propiedad. Sí, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la definición de logaritmo entonces para que partamos desde ahí? El logaritmo parte como tratando de despejar el exponente en una potencia, ¿ya? Entonces, la definición del logaritmo es el reescribir una potencia de otra manera, ¿ya? Entonces yo lo puedo ver como desde la siguiente manera. El logaritmo parte de la base, el argumento sería ahora el resultado de la potencia y lo que queda despejado es el exponente. Hace como ese círculo, partiendo siempre de la base, logaritmo de A, de C, es el exponente, ¿ya? De ahí nace lo del logaritmo, ¿ya? Y si la base es 10, por ejemplo, algo así, eh, por notación, la base no se anota, ¿ya? Por ejemplo, 10 elevado a 5 es un 10 con 5 ceros, ¿cierto? Me pasé. Ah, no, sí está bien. 100.000, ¿cierto? Quiere decir que el logaritmo de 100.000 es 5. ¿Ya? Si no me aparece ninguna base, quiere decir que es un 10, ¿cierto? Y si la base es e, por ejemplo, un e elevado a 3, que sea algún valor, no sabemos exactamente cuánto es, sería el logaritmo natural. Eso se le llama el logaritmo natural, cuando la base es e. ¿Ya? Entonces, el que e elevado a 3 sea c, quiere decir que el logaritmo natural de c vale 3. ¿Ya? Se arma esa relación. La base, el argumento, el resultado. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos ver algunas propiedades bien básicas. Por ejemplo, el logaritmo en cualquier base de 1, ¿cuánto valdría? Tomando aquí la relación, ¿cierto? Tendría que a elevado a algún exponente que vale 1. Entonces, ¿cuánto tendría que valer el b? 0. 0, ¿cierto? Para cualquier valor de a, todo número elevado a 0 vale 1, ¿cierto? Entonces, siempre el logaritmo de 1 vale 0. Profe, ¿y 0 igual? 0 elevado a 0. No, 0 elevado a 0 está indefinido. Entonces habría que ponerle que A es distinto de 0. Para cualquiera distinto de 0, claramente. ¿Cierto? Las potencias en general también están definidas para la potencia distinta de 0, ¿cierto? Porque 0 elevado a cualquier número nos va a dar 0. Entonces, claro, ahí hay una, una pequeña discusión que dependiendo de qué función nosotros tomemos, nos va a dar distintos valores cuando nos acercamos a 0. Por ejemplo, si tomo la función x elevado a x, ¿cierto? Que podríamos calcular el límite de x tendiendo a 0, y eso nos daría una suerte del resultado de 0 elevado a 0. Pero si yo voy tomando otras funciones, voy a llegar a distintos resultados. Entonces, por eso no está definido. Ya, un paréntesis muy alejado. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que el logaritmo de cualquier base de 1 es 0. ¿Sí? Y también puede haber otras propiedades, ¿cierto? Que, por ejemplo, el logaritmo en base a de a también es siempre un único valor, un valor constante. Y nace también de la definición. Ya, a elevado a qué valor me da a. Y aquí también el b hay una única opción, por cierto, que es 1. Entonces, el logaritmo del argumento, igual que la base, siempre vale 1. ¿Ya? Y de aquí también nace una propiedad bastante interesante de los logaritmos,
que es, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c, si tengo una suma de logaritmos de la misma base, los puedo juntar en un mismo logaritmo, pero en una multiplicación. ¿Ya? Entonces puedo decir que esto es logaritmo en base a de b por c. ¿Ya? Y con la resta nos quedaría dentro del logaritmo una división. Sí, y esto nace también de ¿cómo se llama? De la propiedad de las potencias, ¿cierto? Si tengo en el exponente una suma, lo puedo separar en la multiplicación de dos potencias. ¿Sí? Entonces, si tengo una suma, ahora yo los puedo juntar en una multiplicación. ¿Sí? Y una última propiedad que es la que vamos nosotros a utilizar acá, es que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de algo elevado a alguna potencia dentro del logaritmo, el exponente sale para afuera multiplicando. ¿Ya? Esa es una gran propiedad de los logaritmos, que también se puede demostrar tomando como base las potencias. ¿Ya? Y en general, por ejemplo, si tengo la raíz n décima, ¿cierto? Sabiendo que la raíz es la potencia 1 dividido en, puedo escribirlo aquí como 1 dividido en n por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Javier. Sí, profe. No entendí cómo usar la propiedad del logaritmo natural. Es igual al logaritmo, ¿cómo se llama? La E. Logaritmo en base e, ¿sí? Sí, logaritmo base ¿Ya? E. En arco de límites. O sea, nunca lo he visto. Vamos a hacer un ejemplo así Claro. de cómo Eh, aplicarlo. como este, ¿cierto? Por eso estamos viendo el tema de logaritmo, algunas propiedades, ¿cierto? Para poder aplicarlo acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que partimos fue diciendo si reemplazo con 0, tengo logaritmo natural de 1 partido en 0, logaritmo natural de 1 es 0. El logaritmo en cualquier base de 1 es 0, así que nos queda el 0 partido por 0. O sea que hay algún arreglo algebraico que nosotros podamos hacer, ¿ya? Entonces déjenme borrar aquí todos estos ejemplitos, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el límite de x tendiendo a 0 por la derecha de logaritmo dividido por x. Entonces, este x, y acá estaba el truco sucio del ejercicio, era 1 partido por x por el logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1. ¿Sí? No he hecho absolutamente nada, ¿cierto? Solamente separé, ¿cierto? Este x que está en el denominador como 1 partido por x. Y ahora puedo utilizar la propiedad, ¿cierto? De que si algo está multiplicando el logaritmo, puede entrar como exponente. Ya en general ocupamos, ¿cierto? Un número multiplicado el logaritmo, entra como exponente y nos quedaría lo siguiente. El límite de x tendiendo a 0 por la derecha del logaritmo natural de 2x cuadrado más 3x más 1 elevado a 1 sobre x. ¿Ya? Y esto ya está tomando forma de algo, ¿cierto? Está tomando forma del logaritmo de Euler, o sea, del límite de Euler, ¿cierto? Porque ahora el siguiente paso, que no lo explicamos en clase, pero tiene sentido, es que ahora el logaritmo yo lo puedo dejar afuera. Puedo escribir el logaritmo de, y todo lo que me queda aquí dentro está dentro del logaritmo. Entonces como que puedo ir intercambiando, ¿ya? El logaritmo lo puedo dejar afuera y puedo calcular el límite de lo que está dentro. Entonces me preocupo solamente ahora de calcular el límite de lo que está aquí dentro, ¿ya? Y aquí si hago la mascarita, tendríamos el 1 elevado a infinito. Entonces tengo que recordar, ¿cierto? La forma de cómo era el límite, ¿cierto? Este límite del Euler, dejarlo en la forma y calcular el límite. Y este límite, entonces, cuando yo lo calcule, probablemente me va a quedar supongamos que nos quedó un e elevado a 5, por decir algo.
¿sí? Lo que nos queda aquí entonces es el logaritmo natural de e elevado a 5. Y entonces eso también tenemos propiedad para eso. Nuevamente el exponente ahora sale para afuera y nos va a quedar 5 por el logaritmo natural de e. Y aquí tenemos logaritmo natural de e, o sea, la base, ¿cierto? Aquí la base es e, el argumento también es e, nos cancela como 1, ¿cierto? La misma base con el argumento son iguales, entonces nos da 1. Entonces este de aquí se nos cancela como 1 y finalmente nos da un Profe, resultado 5. ¿Sí? ¿de dónde salió el 5? No, lo inventé, ¿sí? Porque la idea es que el ejercicio lo hagan ustedes, ¿sí? Porque la mascarita ya nos dio 1 elevado a infinito, así que hay que escribir, ¿cierto?, el límite de la forma límite x tendiendo a 0 por la derecha o por la izquierda, de 1 más la cajita, ¿cierto?, elevado a 1 dividido por la cajita. Y sabemos que eso vale e, ¿cierto? Entonces te va a tocar multiplicar y dividir por, por la cajita, ¿cierto? Para dejarlo con la forma de la cajita. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y ese 1 elevado a infinito se va al infinito positivo o negativo? ¿O da lo mismo? Debería irse al infinito positivo, ¿cierto? Si es que nos acercamos al cero por la derecha, nos estaríamos acercando a valores más grandes de la fracción, ¿cierto? Pero siempre con valores positivos. Entonces sí, este infinito es el infinito positivo. Sí, Pero entonces, ¿qué pasaría si estuviera negativo? ¿No influye? eh, sí, debería influir. Pero todo depende del ejercicio. ¿Ya? No les puse ningún ejercicio que tienda a algo como eso, al 1 elevado a menos infinito. ¿Sí? Todos los ejercicios van apuntados aquí al 1 elevado a infinito, porque aquí depende mucho del caso, ¿cierto? Aquí, eh, que no haya dado 1 elevado a infinito, sabemos que va a aparecer un Euler en alguna parte, ¿cierto? Que tengo que transformar el límite a esta forma, ¿cierto? Pero no sabemos exactamente cuánto nos da todavía. ¿Sí? Son las formas indeterminadas. Entonces la indeterminación 1 elevado a menos infinito, eh, ¿qué podría ser el 1 elevado a menos infinito? Podríamos decir a gran grosso modo, ¿cierto? De que el exponente negativo nos deja en el denominador, ¿cierto? Entonces hace que la expresión sea muy chica y claro, finalmente queda otro tipo de indeterminación, pues no es que la indeterminación 1 dividido en 1 elevado a infinito. Y eso no lo hemos visto. ¿Sí? Gracias. Ya, no sé si se entendió bien la explicación. Este 5 apareció, claro, de la nada, pues, de debajo de la manga. No sé si en realidad va a dar algo así. Pero era Ah, sí, como, sí, ese truco. sí, claro, un posible resultado, ¿cierto? Y finalmente lo que les di acá fue el puntapié final. ¿Sí? Cómo terminar el ejercicio. ¿Sí? Entonces yo, a ver, si el exponente está dividido en x, tengo que ¿Sí? lograr que lo de abajo esté sumándose con x Yo, o cambio lo de arriba. yo creo que es más fácil cambiarlo de arriba, ¿cierto? Porque en el exponente tendrías que multiplicar y dividir por lo mismo, por este 2x cuadrado más 3x, ¿cierto? Pero sería más difícil el cambiar la base, porque no tenemos tantas herramientas para cambiar la base. Pero si el exponente podemos seguir multiplicando y dividiendo por lo que queramos arriba. ¿Sí? Entonces sería más fácil, claro, cambiar el exponente. ¿Ya? Un pasito más de este ejercicio. Esto sería logaritmo natural de el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, 1 más 2x cuadrado más 3x, y esto sería mi cajita, ¿cierto? El 2x cuadrado más 3x. Entonces en el denominador tendría que aparecer eso mismo. Espera, déjame borrar aquí. En el denominador hago aparecer
a la fuerza, lo mismo que está aquí en la base. ¿Ya? Y después me preocupo que qué es lo que pasa después. Ya, como dividí por esto, ¿cierto? Tengo el 1 partido por esto, tengo que ahora multiplicar por el 2x cuadrado más 3x. Y eso estaba de antes dividido por x. Esto me queda un 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, ahora ya sé que todo esto que estaba acá vale Euler. ¿Cierto? Y va a estar elevado al límite de esta expresión tendiendo a cero. Y ahí eso tú lo puedes calcular. ¿Sí? De aquí elevado al límite de x tendiendo a cero por la derecha de lo que te quedó acá. 2x cuadrado más 3x dividido por x. Te queda la mascarita 0 partido por 0, así que ahí hay algún arreglo algebraico que puedas hacer. ¿Ya? Y no les digo más, para no arruinarles el ejercicio. Profe, ¿Sí? habría que poner factorizar por x cuadrado. Si es que fuera el límite al infinito, sí. ¿Cierto? Estamos aquí con el límite tendiendo a cero. Ah, verdad, verdad. Son los primeros límites que empezamos a calcular, ¿cierto? Hay factorizaciones sencillas. Factorizar por x el numerador, ¿cierto? Ya. Por ahí va. ¿Ya? El ejercicio A es un ejercicio al límite, o sea, un ejercicio con x tendiendo a infinito, a menos infinito en este caso, ¿cierto? Hay que ver el tema de los grados. El ejercicio B va a ser de racionalización, ¿cierto? Hay que racionalizar aquí dos veces, numerador y denominador. El ejercicio C fue el que estamos haciendo ahora. El ejercicio D, un trigonométrico. También hay que dejarlos de la forma tanto, ¿cierto? El ejercicio E también es un límite de Euler, ¿cierto? La mascarita nos da un 1 elevado a infinito. Y el ejercicio F, la indeterminación infinito menos infinito. Así que también hay algún arreglo ahí. ¿Ya? El ejercicio 2 es ejercicio del teorema del sándwich. ¿Ya? Ahí para que puedan calcular el límite al infinito, ¿cierto? Y el ejercicio 3 es un ejercicio de aplicación. ¿Ya? Es un problema cotidiano, entre comillas, donde se observa una función que está modelando, perdón, una función que está modelando o algún problema, ¿cierto? Y nos preguntan qué es lo que pasa cuando ya ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando ya pase mucho tiempo? Cuando el t tiende a infinito. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿qué dice ahí? 38. Ah, no, pensé que era un 8. Es una concentración. Se bombea salmuera que contiene 30 gramos por litro, como una concentración. No sé qué es la salmuera, será como alguna concentración de sal, algo así, alguna solución salina. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Estamos bien? ¿Se ve complicado el taller? ¿No tanto? Sí. Sí, eso. La idea es ejercitar. Y se peludo. Qué bueno que se vea peludo. Esa era la idea. ¿Sí? Algunas cosas se escapan de lo que vimos en clase. Por ejemplo, aquí algo como el ejercicio E no lo vimos, pero se puede llegar rápidamente a la forma del límite de Euler. Ya lo del logaritmo natural tampoco lo vimos en clase, pero se podía llegar también rápidamente a la forma de Euler. El teorema del sándwich lo vimos también, harto ejercicio de eso. Y aquí finalmente lo que calcula es un límite cuando el t tiende a infinito. Así que también es algo que hemos visto. Javier, Profe, ¿sí? no entendí el 7. ¿Por qué me están dando otra función si se sabe que
que se va al infinito. No es necesario saber una que sea más chica, así. Sí, pues porque la función que está arriba, ¿cierto? Sería como un tope superior, ¿cierto? Cuando tengamos un x lo suficientemente grande, ¿cierto? Supongamos que esta es la función 5 raíz de x, etcétera, ¿ya? Y la otra función eh, nos va a dar una función inferior, ¿cierto? Supongamos que hace algo así, que es el 10 a la x menos 21, y tienes tu otra función que no sabes cuál es, pero sí es la función f, que va a estar siempre aquí entre medio. Entonces te preguntan, ¿qué es lo que pasa al infinito? Y entonces está hecho para el teorema del sándwich, ¿cierto? Porque este te va a dar un valor específico que va a ser igual a este valor, y como la función de arriba y la función de abajo tienden a ese mismo valor, la función que está acá al medio, por teorema del sándwich, también va a tender a ese valor. Sí, por eso te dan las dos. Ah, ¿Sí? dale. Sí, por teorema del sándwich. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Dígame. Yo le quería preguntar algo más como teórico, así, ¿Sí? ¿cómo alguien puede estudiar, o sea, qué tiene que estudiar para entender, así como para redescubrir el número de Euler y todo eso, aprenderse la definición de límite, así como para descubrir todo eso? Mm. ¿Qué es lo que tiene que estudiar uno para entender matemáticas así más puras? Sin, Sí, podría ser ingeniería matemática, podría ser. Ahí se estudia matemática casi bien profunda. O también la pedagogía matemática. Sí, pedagogía matemática y aparte de todas las técnicas pedagógicas que nos enseñan en la carrera, nos enseñan también estos fundamentos, por la definición del límite, de dónde nace el número de Euler, cómo nacen los distintos conjuntos numéricos, cómo nacieron los números reales, los números complejos, los cuaterniones y otras cosas más. ¿Sí? Y después de eso uno puede estudiar un magíster, un doctorado. La UFRO se está dando un doctorado en matemática que también se enfoca en eso, en un análisis numérico, análisis matemático, distintas ramas de la matemática. Qué buena pregunta, qué profunda. Pero sería como súper difícil describir cada cosa con los signos matemáticos. Saldría como un idioma súper jeroglífico. Sí, bueno, hay cosas que quedan cuáticas, ¿sí? Sobre todo cuando se trabaja en álgebra, todo lo que es rama de álgebra, estructura algebraica, conjunto numérico, ahí claro, pues, nacen cosas que si uno entra a una clase así como a mitad de semestre sin saber nada, claro, uno queda así, ¿qué onda? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Pero claro, todo se va partiendo de alguna base y se va construyendo desde ahí. ¿Sí? Yo creo que nosotros mismos vamos a lograr un nivel de abstracción bastante alto, donde vamos a hacer quizás cosas un poco más complicadas, pues, de nivel algebraico. Que quizás ni hasta números veamos en algún ejercicio, no aparezcan puras funciones, puras letras. Pero ya vamos a llegar allá. ¿Sí? Ya, muy bien, chiquillos. Si no hay más consultas, yo creo que la clase del día lunes, ¿cierto? Como les comentaba, vamos a revisar el taller, ojalá en su totalidad, para que no quede ninguna duda de cómo abordar los distintos ejercicios, ¿ya? Y el día martes ya sería la clase de continuidad para terminar con los contenidos de la unidad. Y la semana siguiente, entonces, sería la prueba. Profe, ¿hasta qué día tenemos para hacer el taller? Hasta el lunes antes de la clase. Así que era casi una semana completa. Dale, gracias. Ya, chiquillos, ¿alguna otra consulta final? ¿Sugerencia, reclamo, nota, debate? sí, ¿cómo puedo practicar los teoremas de forma efectiva?
Sí, porque como que no me entra a la primera, así, nunca. Ningún conocimiento matemático me entra con solamente escucharlo. Yo creo que leyendo los apuntes, tratar de buscar distintos textos, si es cierto, los textos igual presentan los contenidos de una manera distinta. En el campus no les dejé ningún libro, pero podría subirles también algún libro donde puedan estudiar. Yo también saco hartos ejercicios o ejemplos del libro de Stewart, por ejemplo, el libro Leitold de cálculo, que, que son antiguos, pero se han ido editando y presentan los contenidos de manera bien didáctica. Me gusta esto el Stewart y el Leitold. Ya no les puedo compartir pantalla con mi libro en PDF pirateados, pero ustedes lo pueden buscar en cualquier parte y lo van a pillar. Profe, ¿Sí? pero conocer las dos guías que nos dejó en el campus, con eso ya estamos listos para la prueba y para el taller. Sí, la guía 2 era gigante. Era gigante, gigante. Ah, Bueno, si tengo alguna duda, ¿le puedo mandar un correo? sí, por supuesto. Vale, gracias. Sí, sí. No hay ningún problema. ¿Ya? Si estamos listos entonces, chiquillos, lo dejamos hasta acá. Nos encontramos el día lunes para revisar el taller. Gracias. Ya, que les vaya bonito, chiquillos. Chau, chau. Chau. Chao, Cuídense. profe. Chau, chau. Chao, profe. Adiós.